A diferencia de nuestros abuelos, vivimos en un mundo hecho por nosotros. Hasta hace unos 50 años, las imágenes de la naturaleza eran las claves para sentir el arte. Hoy, para la mayoría de la gente, la naturaleza ha sido reemplazada por la cultura del embotellamiento, las ciudades y los medios de comunicación. Nos atiborran de estímulos como apoyos de granja industrial y esta sobrecarga ha cambiado nuestro arte. El capitalismo más la electrónica nos han dado un nuevo hábitat, nuestro bosque de antenas. El problema del arte era cómo sobrevivir aquí, cómo adaptarse, porque si no era de temer que se fuera bajo tierra. El presente tiene más distracciones que el pasado. Las obras de arte tenían antes menos competencia a su alrededor. El fondo del sonido de órgano del canto gregoriano no era el tráfico. El silencio era uno de los hechos dominantes de la vida medieval. Escuchaban una sola cosa a la vez. En un mundo pretecnológico también mirabas una cosa a la vez. Las cosas no podían ser reproducidas. No había imprenta, ni película, ni tubos catódicos. Cada objeto era singular. Cada acción de cantar, pasajera. Hoy no. Hoy el objeto se parte en un enjambre de imágenes de sí mismo, clones, copias. Cuanto más famoso es un objeto, más significado cultural tiene y más único dice la gente que es. Pero se multiplica más. La producción en serie despoja a la imagen de complejidad para que parezca un signo. Un signo es una orden. Es algo que coges de una vez. Significa una sola cosa. No es mejor por estar hecho a mano. Los cuadros son diferentes, son más complicados. Significan un montón de cosas. Los miras y su significado crece y se abre. No los puedes coger de una sola vez. Los cuadros educan. Los signos disciplinan. El lenguaje de masas siempre tiende al imperativo. La idea de sentarse y pintar este paisaje como un impresionista era obviamente absurda. Pero ¿cómo podía defenderse al arte del torrente de signos que eran más intensos que sus propias imágenes? Asimilándolos, injertando la vitalidad de los medios en lo que se había convertido en un lenguaje marchito. Esa, al menos, era la esperanza. En el siglo XIX, el mundo de la revolución industrial apareció en la pintura de paisaje y lentamente se fue abriendo paso hasta una categoría estética fija, como un intruso en el paraíso. La manufactura invadiendo la naturaleza. El signo encontró su camino en el arte muy poco después. El abismo entre el habla formal de la pintura y la jerga del signo comenzó alrededor de 1900, cuando unos pocos artistas y poetas se dieron cuenta de que la letra impresa estaba a su alrededor y que formaba un lenguaje visual que el artista hasta entonces apenas había rozado. Su profeta fue el escritor franco-polaco Guillaume Apollinaire, el poeta del cubismo.
Lees facturas, catálogos, carteles que te gritan: aquí está la poesía de esta mañana, la prosa en los periódicos, novelas policíacas baratas llenas de crímenes, biografías de bandidos, 1000 títulos distintos, rótulos en carteleras y paredes, puertas y carteles que chillan como loros. Pero la patria del mensaje rápido era América, especialmente Nueva York. Sus formas fueron ya modelos para los artistas americanos de 1920. Para Joseph Steller, un artista emigrante italiano, el puente de Brooklyn era una catedral de lo nuevo. Era el altar que contenía todos los esfuerzos de la nueva civilización. América. El elocuente punto de reunión de todas las fuerzas alzándose en una soberbia afirmación de su poder. Una apoteosis. La visión de la nueva ciudad como algo sublime, como un templo del progreso, casi una nueva Jerusalén, la sentían otros artistas. Aquí por Georgia O'Keeffe. Pero a finales de los 20, comienzos de los 30, ninguno de ellos estaba interesado en la jerga callejera, los centelleantes anuncios luminosos que asombraban al forastero en Nueva York. Eso era demasiado vulgar. Representaba el comercialismo que los pintores americanos querían repudiar. El heroísmo del trabajo, ese sí, era un tema aceptable, pero los signos que venden los productos del trabajo, no. Pero hubo una excepción, un pintor americano que amaba lo que llamó el dialecto visual de Nueva York, Stuart Davis. Davis perteneció a la misma generación que Hemingway, y como él marchó a París y cambió profundamente al contacto de la vanguardia francesa. El cubismo formó su estilo. Antes de irse a Francia, a principios de 1920, hacía cuadros de tipo cubista, pero las marcas, las palabras y los signos los dominaban, como nunca Braque o Picasso les permitieron que dominaran. Este cuadro fue el precursor de todo el pop art americano. La marca de fábrica en sí era una especie de icono para Davis. Era rápida, entregaba su significado en breves ráfagas y en pintura era un objeto encontrado, un visitante de otro medio. Las palabras le daban su ritmo a la pintura de Davis, el sincopado ritmo de la vida americana que él sentía. La clave de este ritmo era el jazz. Davis creía que el jazz era la primera cosa americana realmente moderna. Los brillantes colores de las gasolineras, las fachadas de los grandes almacenes y taxis, química sintética, viajes rápidos en tren, coche y avión que traen nuevas y múltiples perspectivas, señales eléctricas, baterías de cocina de 5 y 10 centavos, el cine y la radio, el piano hot de Ernst Hames y la música negra de jazz en general. De un modo o de otro, la calidad de esas cosas juega su papel al determinar el carácter de mis cuadros. La escuela de París. La abstracción, el escapismo, no. Solo color, espacio, composición, celebrando la resolución de las tensiones que provocan alguno de los aspectos de la vida americana. Pero en su tiempo, en los años 40 y 50, las imágenes de la cultura de masas eran exclusivas de Davis. Ningún pintor americano importante estaba dispuesto a interesarse tanto en los páramos de otros medios, ni a hacerlo con esa mezcla de frialdad y atrevimiento. Después, alrededor de 1955, entraron otros, pero desde una dirección distinta. Si compras en el supermercado un cuarto de bacon, te encuentras con los 50 gramos de plástico y cartón que usan para envolverlo. Si se nos estropea la plancha, simplemente la tiramos a la basura.
Una de las peculiaridades de un sitio como el vertedero municipal es que hace que nos demos cuenta de que Nueva York desecha en el curso de una semana probablemente más artículos manufacturados que los producidos en Francia en el siglo XVIII en el curso de un año. La consigna era sustitución, no capacidad de reparación y duración. Y había un tema en este paisaje de desperdicios y este idioma secreto de la basura, porque durante los 50 algunos artistas americanos descubrieron lo que los dadaístas en Europa sabían 30 años antes. Ante todo, que las sociedades se rebelan a sí mismas por lo que tiran. La basura callejera fue para esos hombres lo que el marché aux puces para los surrealistas. Y entre ellos había un maestro en ciernes, un veinteañero tejano llamado Robert Rauschenberg. La verdad es que tenía una especie de norma de la casa. Si le daba una vuelta completa a la manzana y no encontraba bastante material para trabajar, cogía otra manzana en cualquier dirección para rodearla, pero eso era todo. Las obras tenían que... Bueno, todo lo que yo hiciera tenía que resultar al menos tan interesante como lo que pasaba fuera de mi ventana. El resultado eran sus combinados, enormes collages de desechos, cosas encontradas y resucitadas. Llegó a Nueva York a principios de los 50 y desde entonces ha abierto más el camino para el arte antiformalista que ningún otro en América. Todo artista posterior a 1960 que crea que todo en la vida debe estar abierto al arte está en deuda con él de un modo u otro. Ahora damos ya por supuesto que el arte puede ser cualquier cosa. Puede tener cualquier intención, desde el placer a la amenaza, al aburrimiento sistemático. Algo está destinado a los museos, algo ha de ser tirado y algo ha de ser usado, como en esta pieza bailada por Rauschenberg en 1960, Pelícano. Esta pluralidad de finales de los 60 se debe en gran parte a lo que él hizo en los 50 y los 60. Sus raíces están en Dada y especialmente en los collages que Kurt Schwitters hizo en Alemania en los años 20 y 30. Cuadros Mers los llamaba, la vida de la ciudad moderna describiéndose en sus propios desechos. Basura, carteles rasgados, viejas fotos, tickets. Rauschenberg aplicó esto a la mucho más impetuosa vida de la ciudad americana. Las calles de Nueva York le dieron su paleta de objetos. En su estudio los clasificaba y los pegaba. Tendía a trabajar entonces con cosas que eran tan abstractas que nadie sabía qué era aquel objeto, o que estaban tan estropeadas que ya no las podías reconocer, o con algo tan obvio que no se te ocurría. Las puntuaba con chorreones de pintura. Estos eslabones pintados los tomó Rauschenberg del expresionismo abstracto y nos recuerdan que las cosas de sus combinados están destinadas a colgar juntas como cuadros y no a estar ahí solo como objetos. Pero los combinados debían parecer un poco casuales, cada uno como una cita en la que se pudieran cobijar los objetos cotidianos. Monograma es el más célebre de todos sus combinados. ¿Por qué el macho cabrío? En parte creo que porque tuvo uno como mascota cuando era niño en Texas. Estuvo desconsolado con su muerte y quiso resucitarlo. Los animales tienen un uso importante en el arte de Rauschenberg. Son testigos inocentes, supervivientes de la naturaleza en el diluvio de la cultura. ¿Por qué el título? Porque las letras de un monograma se enlazan una con otra, como el chivo lo hace con el neumático. Pero si la pregunta es ¿por qué ha perdurado? ¿Por qué monograma mantiene su valor de impacto pese a 20 años de reproducciones en los libros de historia? La razón es probablemente sexual. El chivo y el neumático son una de las imágenes sexuales más ingeniosas que ha hecho jamás un artista. A Jasper John lo esposaban siempre con Rauschenberg en los años 50. En realidad los dos eran tremendamente distintos. Donde la obra de Rauschenberg era prolija, la de Jones era tersa. Rauschenberg se expiraba. Jones
inspiraba. Su obra se basaba en la dificultad. Era tremendamente sutil y didáctico, y como Marcel Duchamp, su mentor, le interesaba la imagen tópica. Quería usar cosas que fueran tan simples, tan familiares, que al tomarlas le dejaran libre para trabajar en otros niveles. La pintura neoyorquina había estado llena de invenciones, de despliegues de carácter. Jones mostraría lo que se puede hacer con cosas que no son inventadas, cosas que son tan conocidas que no las vemos bien. Muy pronto dio un claro perfil de su temática, que era la diferencia entre los signos y el arte, que ayuda a comprender el modo en que éste actúa. Al principio lo hizo pintando dianas. Todos sabemos lo que se hace con una diana. Coges un arma y le disparas. Pero esto significa que estás viendo la diana de un modo particular porque toda tu atención se fija en el centro. No te concentras en los círculos exteriores. En lenguaje oficial podríamos llamar a esto un ejemplo extremo de percepción jerárquica y visión selectiva. La diana es una prueba, y Jones la eligió con una especie de impasible ironía para probar lo que se espera que una obra de arte haga. El cuadro niega el uso de una diana real. El hecho de que esté pintado con todos esos densos toques de encáustica tan cariñosamente como la piel de una manzana de Cézanne significa que no debes mirarlo del mismo modo que un tirador lo hace. El centro no es más importante que los anillos. Cada trozo de la superficie importa por igual. Miras al total del cuadro, y así un signo, una diana, se convierte en un cuadro opuesto, la estrella del museo que debe ser minuciosamente contemplada. Dos contradictorias maneras de ver, una paradoja. En la parte superior de esta diana pintada puso vaciados en yeso e hizo otra paradoja con ellos. Uno quiere verlas como imágenes, quizá elementos de un retrato, pero son más parecidos a fósiles, muestras, palabras visuales que representan clases de cosas, oreja, mano. La imagen se convierte en signo, y así dentro de un cuadro tienes dos maneras de ver, el signo convirtiéndose en cuadro y la escultura convirtiéndose en signo. Ningún país tiene un culto más elevado de su bandera que Estados Unidos. Es el signo mejor conocido de toda su cultura. El ojo la reconoce en un instante y lo pasa. Pero el arte de la pintura es mantener la mirada. Esto no es una bandera. Su lema viene de Magritte. Esto no es una pipa. ¿Por qué? Porque es un cuadro. Esto también es un cuadro. Tiene barras y estrellas y está hecho de tela, pero no es una bandera. La pintura puede hacer abstracta a casi cualquier cosa, incluso a un modelo tan cargado de emoción como la bandera estadounidense. Vemos primero el cuadro, esa piel pálida y perfecta, pero la bandera tras ella, el signo, ha perdido su poder de mando. Es real, pero también es completamente abstracta. Las banderas solo son tan planas como esta en el espacio ideal del arte. Hizo lo mismo con las cifras. No era un gran colorista, pero como pintor tonal, Jones no tiene rivales americanos. Así que uno termina pensando de cuadros como este, tan bellamente pintados, no en el contexto de sumas o pantallas de computadora, sino como el final de una tradición de naturalezas muertas que comienza en Jardin. Esto no son latas de cerveza. Están hechas de bronce y luego pintadas. Son esculturas pretendiendo ser basura, pretendiendo ser arte. Tampoco los pinceles son reales, ni el bote de café. También son de bronce y pintadas. Las obras de Jones rara vez son lo que parecen ser. Siempre es algo distinto. Es ironía, manipulación, tradición y una pintura a la defensiva frente al entorno de la cultura de masas. Supondrán que ya en los 50 el escenario para el pop estaba dispuesto en América y desde luego que los materiales estaban allí. Pero la cultura de la que surgió el pop no era tan respetable en cuanto le concernía a los artistas americanos de los años 50. Tenían que defender su arte frente a gigantescos buñuelos de escayola. Después de todo, tenían que vivir con esas cosas y no tenían nada en absoluto de exótico o agradable. Para ellos era la pesadilla de la que no podían despertar.
la destructiva ostentación del culto de masas, la vulgaridad. Pero los ingleses no tenían que vivir con ellas, y así en los 50 hubo varios artistas que vieron el burdo lenguaje de signos de la ciudad americana con la misma distante añoranza que Gauguin sintió por Tahití. Crecieron en medio de la austeridad, el racionamiento y las dentaduras postizas de la seguridad social. Pero Hollywood forjó sus sueños. Siempre jóvenes, siempre atractivos y siempre nadando en la abundancia. Uno de los inventores del retorno pop a principios de los 50 fue un inglés, Richard Hamilton. Todo el mundo parecía estar bebiendo en las mismas fuentes. Todo aquel que estaba haciendo una obra interesante en ese momento y quería ser figurativo, tendía a irse hacia material de segunda mano. Se dirigían a los medios de masas, hacia algo que ya había pasado de la vida real a noveluchas procesadas, televisión procesada, cine procesado o periódicos o cualquier cosa. Y lo visual, al hacerse el mundo visual un nuevo paisaje de segunda, un material filtrado secundariamente. En uno de los collages de Hamilton de 1956, la palabra pop aparece en el arte por primera vez unida a un mundo de sueños a los Beverly Hills. Mis propios intereses estaban ciertamente muy especializados en lo que me parecía que los anunciantes estaban manipulando al público de un modo muy hábil, interesante y divertido. Que la diferencia entre arte pop y arte popular está en el hecho de que el primero es sofisticado, no está confeccionado por las masas, sino por expertos formados profesionalmente para una audiencia masiva. Para el entendido que ya lo tiene todo. Por fin una obra de arte a la altura del amor moderno. El crítico ríe. Un perfecto matrimonio de forma y función, de diseño y placer, creado para usted y los suyos por los más afamados artesanos europeos en una edición exclusiva de solo 60 ejemplares. El crítico ríe. Experimente la sensación de poseer. Hamilton se enorgullece de presentar su nuevo múltiple. El crítico ríe, por Hamilton. Es la otra posibilidad, el otro extremo del perrito caliente, pero es aún, en cierto modo, un objeto pop. Tuvimos que prepararnos para esa aventura usando los mismos materiales e incluso las mismas fábricas que Brown usaba para la producción de su estuche. Hacer un manual de instrucciones y una tarjeta de garantía y tratar de repetir todo el proceso de presentación de un producto de consumo. Naturalmente que se vendió no en supermercados o en droguerías o en grandes almacenes, sino en galerías bastante selectas de todo el mundo, presentadas en exposiciones de elegantes museos. También hice carteles de esta clase de modelo y todo el restante material de propaganda. Y la idea de hacer un anuncio me parece la realización de un sueño cuando puedes pasar a través de la analogía entera de producir el objeto y hacer toda la literatura y luego llegar a la apoteosis final, que es hacer una película y presentarla en televisión como un comercial. Y que todo ese proceso es la obra de arte, a mi entender, que es la obra más que el objeto aislado. Eso. La analogía es que poner en pie el proceso industrial y publicitario es mucho más importante que el objeto como forma escultórica. Hace más de 40 años, un gran crítico marxista, Walter Benjamin, dijo que para cualquier niño educado entre la algarabía de las señales iba a resultarle duro y quizá imposible encontrar el camino de vuelta al silencio que exige un libro. Benjamin murió en 1940,
Pero sus temores ante la radio, el cine y la publicidad se vieron confirmados 1000 veces con la televisión de masas. El aparato que está viendo ha hecho más para alterar la relación directa del discurso de las imágenes del mundo real de la que solía depender la pintura que cualquier otro invento en este siglo. Realmente no es un asunto de buena o mala programación. Todos sabemos que el receptor es un cuerno de la bazofia buena parte del tiempo, pero los efectos que quería decir no dependen de la calidad de los programas, surgen de la propia naturaleza de la televisión. Solo tienes 2 elecciones cuando estás viendo una película en el cine: irte o quedarte. Con la televisión hay una tercera: cambiar de canal. But there must be. As well as it was. Candidate's wife. California, and we're going to have a lot. How do you like Bolts, be my guest. Really lengthened out yesterday. Judy Woodruff. Anyway, it really has. There have been 2 examples. Disclosure and sealing. There was a story with a headline. And you also do some looking for gold. That is, to proceed aggressively with every ways trigger list creamy ice cream. And it's your... Y así, de un modo caótico, el sueño de los cineastas constructivistas rusos y de los dadaístas alemanes se ha hecho realidad con la televisión, porque sociedades enteras han aprendido a ver en términos de montaje y yuxtaposición. Rendimos culto al fragmento electrónico. Como es tan íntimo y fugaz, el receptor nos trabaja de otras formas. Sus imágenes tienen una extraña y contradictoria clase de tono. Son reales, están presentes en la habitación. Pero al mismo tiempo son muy artificiales, pues su ilusión no se mantiene. Resbalan por la pantalla o se descomponen en puntos, líneas y chisporroteos. No son como la película en el cine. Su realidad era provisional. Su realidad era provisional, pero el color ultravivo, color electrónico, no el color de la tinta, la naturaleza o la pintura. Los mensajes televisivos llegan en paquetes pequeños. La pantalla no se escudriña como un cuadro ni se inspecciona como lo haríamos con un jarrón chino. El destino de esos mensajes, esas imágenes, es el de quedar igualizados. Catástrofe, guerra, amor, jabón, todo se derrama en un exceso abrumador y es como la radioactividad, efectivamente lo es, que está en todas partes y ha afectado al arte. Y uno de los artistas a quienes más afectó en los 60 fue a Rauschenberg. Ahora vive lejos de Nueva York, en una isla de la costa de Florida. Aquí no hay basura, pero su obra sigue saturada de imágenes de los medios de masas. Estaba desbordado por las revistas, los televisores. Entonces no tenía uno, sino varios. Tuve que rechazar el exceso del resto del mundo, aunque no los conociera. No puedo mudarme otra vez. Me olvidaría de dónde está todo. Si pudiera pintar o hacer una obra decente, de algún modo tendría que incorporar todos estos elementos que eran y son una realidad. El collage es una manera de conseguir una pieza adicional de información que es impersonal. Y siempre he tratado de trabajar impersonalmente. A principios de los 60, imágenes impresas comenzaron a sustituir a los objetos en la obra de Rauschenberg. El banco de imágenes incluía todo, desde reproducciones del siglo XV a diagramas del Scientific American hasta los titulares de la prensa de ayer. Conforme se apilaban las imágenes en sus obras de los años 60, los cuadros cobraban un acentuado sabor documental. Quería darle al lienzo el parpadeo acumulativo de un televisor en color. El tema era el derroche. I don't think there's any doubt at all. I think of the league, I think the only one in the end. Since I came in office. Pepsi. In the morning, he assembled report. It's not bad, you won't let yourself. I don't know where.
La visión de los medios de comunicación era a la vez afectuosa e irónica. Le gustaba excavar historias enteras dentro de una imagen, historias de estos mismos medios. Veamos esta mancha roja. Es una ampliación serigrafiada de una foto que encontró en la revista Life y que a su vez era una parodia de este cuadro de Duchamp, desnudo bajando una escalera. El cuadro se basaba en una antigua fotografía seriada de Magritte. Así que la imagen enlaza 70 años de tiempo tecnológico, justo aquí. Va de fotografía a fotografía y vuelve a pintura. Pero lo irónico es que termina pareciéndose a las figuras de Adán y Eva expulsados del paraíso en el fresco de Masaccio en Florencia, y convierte a la imagen de Kennedy, que fue asesinado por entonces, en una especie de dios vengador con un dedo indicador, cumpliendo así la profecía del diario del escritor francés del siglo XIX, Edmond de Goncourt. Llegará un día en que todas las naciones adorarán una especie de dios americano, sobre el que muchos escribirán la prensa popular, e imágenes de este dios serán alzadas en las iglesias, no como la imaginación de cada pintor individual las viera, sino establecidas, fijadas de una vez y para siempre por la fotografía. Ese día la civilización alcanzará su cumbre y habrá góndolas a vapor en Venecia. A través de la televisión, el cine y la fotografía, recibimos un mar de imágenes cada día. No hay manera de prestarle la misma atención a todo ese exceso, así que las vemos por encima. La imagen que recordamos es la que más se parece a un signo, simple, clara, repetitiva. Absorbemos más que inspeccionamos. La indiferencia se hace nuestra segunda piel. Todo lo que la cámara nos da es ligeramente interesante, no para que dure, solo para ahora. La extensión humana del exceso de imágenes es la celebridad, que sustituye a la idea renacentista de fama. El artista que mejor entendió esto y se hizo el más conocido por entenderlo fue Andy Warhol. Warhol es casi tan famoso como Picasso, al menos a nivel de chismorreos y habladurías, pero Picasso era famoso por su energía y masculinidad. Warhol por su pasividad y asexuamiento. Se convirtió en un artista famoso proclamando silenciosamente que el arte no puede cambiar la vida, mientras otros, en tiempos, lo fueron por armar ruido dando la impresión de que sí podía. No creo ser un revolucionario. Comenzó en los años 50 como Andy Warholer, un chico polaco de Pittsburgh que alcanzó cierto éxito en Nueva York como dibujante de publicidad. A finales de los 70 se había convertido en otra clase de publicista, haciendo retratos de la sociedad descafeinada, un pintor sin tema. Su carrera como un hombre con algo que decir yace entre medias. Arte es abreviatura de artista. Las palabras siempre se hacen más cortas, así que arte se tomó de la palabra artista y se acortó. Lo que extrajo de la cultura de masa fue la repetición. Quiero ser una máquina, anunció. Le encantaban las monotonías, una serie infinita de productos perfectamente regulados. Cuando Monet pintaba series, trataba de glorificar el ojo, mostrar cómo puede discernir leves diferencias. La discriminación dentro de la abundancia era la esencia de esa pintura. Hoy tenemos el parecido dentro. Hoy tenemos la monotonía dentro del exceso, y eso es lo que Warhol pintó. Su obra de principios de los 60 era una funesta copia de los anuncios sin su brillo. Eran como los anuncios que nos prometen que el mismo paquete con diferentes etiquetas nos proporcionará experiencias irrepetibles. La publicidad adula a la gente diciéndoles que son un poco como artistas, que el consumidor es refinado, selectivo, un experto en experiencias. Si Warhol fue alguna vez subversivo, y a principios de los 60 sí lo fue, se debió a que le dio la vuelta a esto. Un artista famoso que solo apreciaba lo banal y monótono. Era ser como una máquina, imprimir, repetir. Esa era la forma más astuta del dandismo. Comenzó haciendo anuncios correctos, luego puso comentarios irónicos en ellos, pero en los años 70 las agencias de publicidad le copiaban así.
La mirada autista era común a todos sus héroes y heroínas. Todo lo que aprendías es que la celebridad engendra clones, miles de signos de sí misma, una serie sin límites. La imagen es más registrada que pintada. No hay nuevas respuestas, solo fallos en la pantalla de seda. Parece burda, llena de grano, rápida. Quiere que le eches una ojeada como a un televisor, no que la explores como un cuadro. Y al igual que la televisión americana de los 60, está poblada por la muerte. Y como la televisión, la violencia con la que disfrutaba Warhol se filtraba a través de un medio frío e indiferente, la fotografía y la serigrafía. Estos cuadros de accidentes tienen un tema común. No solo la muerte, más bien la sensación de ser un espectador ajeno. El ojo pasa por ellos como el hombre que pasa por el fondo. Lo que esto les añadía era una mirada penetrante sobre la naturaleza del medio. Pero nada más. Podía ser hecha una y otra vez, pero no iba más lejos como arte. La idea tuvo una vida media como un isótopo radioactivo. Despidió un montón de radiaciones en los 60 y luego se debilitó y después murió. El aburrimiento, al fin, se hizo aburrido. Pero la naturaleza de la imaginería de masas fascinó también a otros artistas de los 60. Si a Warhol y a Rauschenberg lo fueron por la televisión, Roy Lichtenstein lo fue por la imprenta. Su fuente más conocida fueron las tiras de cómics americanos de los 40 y los 30, el material con el que habían crecido los artistas de su generación que hicieron el movimiento pop. Para sus detractores era tan atrevido como la goma de mascar. Coge una viñeta y amplíala. Pero había algo más en ello. She's Venus in blue jeans, Mona Lisa with a ponytail. She's a walking, talking work of art. She's the girl who stole my heart. My Venus in blue jeans is the Cinderella I adore. She's my very special angel too, a fairy tale come true. They say the 7 wonders in the world. Yo no creo que esto tenga que ver con las imágenes que han venido del mundo comercial. Y las usé porque tienen algunas cosas que son impresionantes, o atrevidas, o algo así. Y es esa cualidad de las imágenes la que me interesa. La clase de textura que hace el punteado y varias cosas me son útiles en mi trabajo artístico, expresando esa sensación. Pero no estoy diciendo que el arte comercial sea terrible y mire a lo que hemos llegado. Eso puede ser un hecho sociológico, pero eso no es el campo del arte. Las tramas de imprenta eran la base del estilo de Lichtenstein, un código que terminó pareciendo muy frío y abstracto. Fue un modo de distanciar la imagen, haciendo grande y remota a la vez. Y como Jones, Lichtenstein estaba intrigado por la diferencia entre escudriñar y ver. Puedes estudiar una viñeta en una tira de cómic y hacerla de lado porque las historietas existen para contar un relato. Pero un cuadro está pensado para retenerte. Haz uno a escala de museo y tenemos otra paradoja sobre el modo en que vemos el arte. Probablemente la obra de Lichtenstein ha sido vista tanto tiempo que ha perdido ya su valor de impacto, pero en los 60, cuando era nueva, su ironía funcionaba de verdad. Otra fuente para el arte en la cultura de masas eran las carteleras americanas. James Rosenquist las pintaba para ganarse la vida. En mi etapa de pintor de carteles, pinté cientos de metros de cuadros de espagueti francoamericanos y una enorme jarra de cerveza de 60 pies de largo y algo de tocino, enormes trozos de tocino. Y los vendedores llegaban y te decían:
Esa cerveza no tiene bastante espuma. Tienes que aclararla un poco. O el tocino está sucio, o el naranja de esos espagueti francoamericanos está sucio. Así que volvían por las noches a casa diciendo, oh, no. Hay una especie de surrealismo comercial en los grandes anuncios americanos con sus extraños encuentros de imágenes y sus superposiciones y repentinos recortes y su tamaño gigantesco. Y ese entró en las pinturas de Rosenquist. Tenían un despreocupado estilo narrativo, pero eran enormes, a la escala de la pintura de historia decimonónica. Como carteles, hablaban del paraíso, pero de un paraíso del consumidor fatalmente comprometido. Rosenquist resumió sus ambiciones de ser un pintor de la historia de América en el único gran cuadro provocado por la guerra de Vietnam, el F-3. El título le viene de un bombardero que los americanos usaban contra los vietnamitas. Rosenquist destilaba una amarga ironía al contrastar la máquina de matar y estos emblemas de la buena vida, la vida que tantos americanos creían que estaba siendo defendida en las afueras de Saigón en 1965. El pop era grande y atrevido. Había aprendido eso de otros medios, pero no tenía oportunidad de sobrevivir fuera de los museos. En la calle, la verdadera cultura de masas lo habría aplastado simplemente. El abismo entre arte y vida no estaba cerrado. De cuando en cuando, un artista trataba de poner un gran cuadro entre las vallas publicitarias. Este es de Alex Katz, un juego de bonitos perfiles de la alta burguesía americana con un rostro negro entre ellos. No puede hacer nada contra la calle 42. En la cultura de comunicaciones de masas, el arte tiene que sobrevivir o bien por la astucia o en esas reservas protegidas que llamamos museos. Y ningún país del mundo lo tiene más claro que América, la patria del más cultivado mecenazgo y de la más profunda indiferencia ante el entorno visual que ha conocido nuestro siglo. La ciudad que mantuvo la más obstinada resistencia a la idea de cultura con mayúscula fue esta, Las Vegas. No es posible imaginarse un museo en un sitio como este, y de hecho aquí la idea de arte simplemente se evapora, pues no tiene nada que hacer. Sale de estampida frente a las ilusiones de que se compone este lugar. Riqueza repentina, excitación sin fin y Dean Martin. Es la Disneylandia de la codicia suprema, y no es extraño que resulte tan atractiva para la sensibilidad pop, porque aquí tenemos una infinita variedad de signos que anuncian todos exactamente el mismo producto, suerte. Ahora bien, el producto es abstracto y solo los signos son reales. Y así Las Vegas resume el gigantismo americano, no solo porque es grande, sino porque lo que pretende ser, sus monumentos, sus luces, están concebidos a una escala mucho más grande que nada de lo que un artista haya hecho jamás. Y así la ciudad es realmente una obra de arte, arte hortera, pero arte al fin y al cabo. Y no es extraño que esta festiva bazofia visual tenga tanto atractivo para artistas y críticos. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that
manera de que el arte de museo pueda rivalizar con las extravagancias comerciales del mundo real. Los artistas que usaban el neón y la luz en los años 60, seguro que no. Sus esfuerzos eran tan insignificantes como hacer un recuerdo que rivalice con la Torre Eiffel. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. Put my words like silent raindrops fell. And echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed. De hecho, solo hubo un artista que asumió todo el peso del tópico americano, de su gigantismo, su poder de espectáculo, pero lo hizo con ironía, y su obra rebasó los límites que se le pueden poner a la sensibilidad pop. Era Claes Oldenburg, el Walt Disney del intelectual. Siempre me ha gustado venir al desfile del Día de Acción de Gracias que se celebra en Nueva York. A veces, si estoy en Europa, me esfuerzo en estar de vuelta a tiempo para verlo. Creo que todo empezó cuando yo era pequeño. Siempre me traían al desfile y lo tenía siempre en mi imaginación. La excitación de ver esos enormes globos en el aire moviéndose allí arriba. Pero mi interés en el desfile no es por su aspecto circense, los payasos y las carrozas. Estoy realmente interesado, en especial por esos globos de ese tamaño y lo que hacen en el aire y en todo el aspecto técnico de llevarlos por las calles y todo el proceso de inflado de los globos con gas, que tarda 12 horas completas antes del desfile. Todos esos aspectos del desfile me interesan mucho y vengo a ver los globos más que cualquier otra cosa. Nacido en Suecia, educado en Chicago, Oldenburg creció fascinado por el tamaño de las cosas americanas. Desde el principio su arte trataba literalmente del apetito. El deseo de tocar, aplastar, golpear, absorber, digerir y convertirse en lo que veía. Probablemente yo hago cosas que son contradictorias. Trato de hacer que el arte parezca parte del mundo que le rodea. Al mismo tiempo me esfuerzo en mostrar que no funciona como parte del mundo que le rodea. Coge cosas normales, las pequeñas se hacen enormes, las blandas duras, las duras se ablandan. Esto es una escalera. Esto es una sierra. La lógica del uso ha desaparecido. Las cosas adoptan significados múltiples y nos remiten al cuerpo humano. Una bomba de incendios de Chicago se convierte en un torso con senos enormes, un desnudo descomunal. Esta es la bomba de incendios original, porque estaba justo enfrente de mi casa, y la veía todos los días, y es más o menos la única en la que se basan todas mis fantasías sobre bombas de incendios. Esta es la que se hizo en 1968 como recuerdo de la Convención Democrática. Así parece un seno, y si le das la vuelta se convierte en la parte de abajo del torso. Estos serían las piernas. Me gusta coger un objeto y privarlo por completo de sus funciones. Coge un objeto normal y cámbialo de tamaño, de material, y de pronto es un extraño en este mundo, raro y complicado. Bueno, quiero decir que tengo una condición. Quiero expresarme sobre la forma y entonces un objeto, en cierto modo, encaja con esa condición. Y entonces cojo ese objeto sin pensar mucho en él como objeto. Esto podría ser una caja fuerte también, excepto que me gustan los interruptores, que son muy simples, muy directos y de forma simétrica, que es lo que yo estaba buscando. Algo geométrico y sin complicaciones.
Creo que los mejores ejemplos de esta manera de reconvertir una cosa trivial en una imagen residen en los proyectos escultóricos de Oldenburg, los grandes, sus monumentos. Realmente no se han elegido muchos, pero en Filadelfia este sí lo fue. ¿Y qué puede haber más trivial que una pinza? Pero por otra parte tienes que buscar mucho antes de encontrar algo más onírico y grotesco que una pinza de 40 pies de altura. Como el monstruo de una película, sugiere que el mundo en cierto modo se ha rebelado contra sus dueños. Pero también es en parte humano, un hecho que subraya su monstruosidad. La pinza tiene 2 piernas, y eso nos induce a considerarlo un hombre. El muelle en el torso de esta cosa sugiere compresión, fuerza, inhibición. Los ángulos son firmes y no hay nada suelto. Y la cosa resulta una gigantesca figura autoritaria, una especie de parodia del héroe en escultura, un moderno coloso de Rodas. El repertorio de Oldenburg llega desde esto hasta lo pastoral, como esta paleta gigante. Con su poder de invención y su energía para imponer su personalidad al mundo, incluyendo sus miedos, es el equivalente más cercano a Picasso que América ha producido por el momento. Pero por cada artista de la seriedad de Oldenburg hubo 100 arribistas. A finales de los 60, la sensibilidad pop era como un carnaval mecánico. La vanguardia artística tomó posesión de la aldea electrónica y el profeta de esta idea, un catedrático canadiense llamado Marshall McLuhan, fue uno de los últimos pensadores del mundo que creyó que los artistas iban llevando adelante la partida. El artista es el enemigo, pero en nuestros días el artista se ha convertido en la base de cualquier poder científico de percibir o tomar contacto con la realidad. Ahora parece que McLuhan estaba equivocado. Al final el juego había rebasado a los artistas. Una de las palabras clave de los pasados 60, tanto en el arte como en el chismorreo, era información. Y puesto que el medio era el mensaje, la calidad de la información no importaba demasiado. Lo fascinante era la enormidad de datos que proponía. Cuando rodeas a la gente de información eléctrica, la sobrecarga de información es fantástica. La cantidad de información ambiental bajo condiciones eléctricas es mucho mayor que la del ambiente humano normal preeléctrico. Y solo existe una respuesta natural a esta sobrecarga y es la sumisión. Los educadores americanos son tan serios que están siempre engendrando parodias, y este sitio es una parodia de la mentalidad McLuhaniana. Le llaman el Centro de Historia Viva y está en Filadelfia. Aquí los chavales pueden usar lo que llaman una experiencia didáctica, ambiental, multidimensional y no discriminatoria. Traducido, una diversión obligatoria. Pueden oír por teléfono fragmentos de la Declaración de Independencia. Pueden ver fotos antiguas y billetes de autobús en los grandes archivadores circulares. Aquí, el medio es el mensaje y convierte el cerebro en palomitas de maíz. We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal. That they are endowed by their curving downward. Creamy white outside, rose-colored inside. It still retained that shape when we last gazed at it from the distance. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. We won the race for discovery against the Germans. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of... El lado bueno del arte pop era que estaba abierto a la vida, dispuesto a que el arte reflejara la cultura de masas. El lado malo fue toda la manipulación y la basura promocional que inundó el mundo artístico en los 60. Ahora esto, ahora aquello, probablemente no podías tener una cosa sin la otra. Nos dicen una y otra vez que el arte basado en los medios de masas era más democrático que el que no lo está. Que podría sobrevivir en el ancho mundo,
Pero por lo general, eso no resultó ser verdad. Ya fuese algo tan exacto y difícil como la obra de Jasper Johns, o solo una diversión como la mayoría, el arte pop necesitaba el museo más que otra cosa. Pese a todo, el arte basado en los medios de comunicación resultó tan frágil como cualquier otro. El problema es que en un enfrentamiento de cualquier tipo entre la pintura y los grandes medios de comunicación, esta posiblemente no puede ganar. La gente cree lo que ve en la pantalla, en las fotos o incluso en el televisor, pero ya nadie extrae la información esencial para su conducta contemplando cuadros. Lo que pasa es que, comparado con los medios, el arte es muy poca cosa, realmente solo una vibración en un museo, y trata de lo que ya se ha dicho. No es una religión muy buena, pero una vez que renuncia a tomarse en serio, está acabado. La sensibilidad pop y sus ironías estuvieron a punto de acabar con esa pretensión, disolviéndola en la teoría de que el medio es el mensaje. Pero entonces resultó que lo que esta doctrina revelaba era la idea de que no importaba lo que decía el arte. Quizá Warhol llevaba razón en su momento cuando decía que el arte pop era el gusto por las cosas. Pero aún así no basta. El hombre es un animal que emite juicios, e incluso en una cultura que se ha partido tan desastrosamente y en tantos trozos como la nuestra, los problemas de la elección y el gusto y la responsabilidad moral ante las imágenes aún perduran. De hecho, se han afirmado, pero la roca contra la que se estrelló la vanguardia era que el arte ya no podía controlar esa responsabilidad.